Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un mini joyero o mini dulcero con estos rollos de cartón. Son el centro de cintas de embalaje. Bueno, una era de masking tape, la delgada, y la gruesa era de cinta para empacar, de esa que es cafecita. Aquí en México la conocemos como cinta canela por su color, me imagino. Ambas piezas se embonan perfecto, son del mismo tamaño de circunferencia, entonces pues queda perfecto para que uno sea la tapa y la otra la base de una cajita. Para empezar, tracé la circunferencia interior en una pieza de papel, esto más que nada para obtener las dimensiones del círculo, en específico el radio. Una vez que obtuve el radio, encontré una fórmula en internet del cono. Lo que quiero es hacer un cono cuya base se adapte a mi circunferencia. Entonces hice un despeje porque lo que necesitaba era el ángulo, ya que ya tengo la altura la longitud de la base a la punta. Aquí hice mis operaciones matemáticas y obtuve el resultado que sale en radianes. Hay que pasarlo a grados. Y ahora voy a trazar ese círculo con la apertura que obtuve de ángulo. La altura ya la tenía. O bueno, no es altura, no sé cómo se llama, ustedes disculparán. Pero bueno, aquí ya tengo mi círculo. Si se fijan, hay que cortarle un pedacito, pareciera como un pastel. Y tracé un círculo exterior un poquito más grande, como 5 milímetros más abierto, para que esas sean las pestañitas que van a ayudar a fijar nuestro conito a la circunferencia, o bueno, a nuestro rollo de cartón. Aquí no soy muy hábil para usar este compás, es especial para hacer cortes y pues quedan casi perfectos, dependiendo de la habilidad del operador. Y aquí estoy trazando levemente un corte sobre el círculo interior, más que nada para que quede fácilmente el material, digamos, se pueda doblar. Ahora estoy haciendo pestañitas. Como les comentaba, mediante estas pestañas es que voy a pegarlo o fijarlo a mi tubo de cartón. Y ahora con estas pinzas, que muy convenientemente tienen la misma longitud que mi conito, estoy haciendo dobleces de manera que quede cónico, que no sea una pieza plana, sino que tenga cierto volumen. Aquí ya lo tengo. Si se fijan, parece el sombrero de Kung Fu Panda. Y ahora voy a retirar un poquito del cartón. Afortunadamente, cuando hice el corte se dividió el cartón, entonces pude quitar capas para que no quedara tan gruesa esta parte. Apliqué un poquito de pegamento y fijé en mi rollo. No lo estoy pegando al ras, ya que quiero que tenga cierta profundidad. Las paredes, la circunferencia exterior del rollo, quiero que quede un poquito más alto. Sobre la circunferencia que tracé inicialmente, la dividí en partes como si fuera un pastelito. Me parece que son 8 partes iguales. Más que nada hice mitad, 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 hasta que sentí que fue suficiente. Y posteriormente las marqué sobre mis tubos para saber dónde está la división, o bueno, para dividirlo en partes iguales. Y que sepa yo dónde es dónde son las referencias. Luego hice esta especie como de cornisa, pero con cartón, que va a ir alrededor de mi tapa, la que va a ser la tapa de mi cajita. Y le hice ahí algunas formitas tratando de simular un carrusel, el techo de un carrusel. Posteriormente la volví medio curva nuevamente con mis pinzas y la pegué sobre mi tapa. Desafortunadamente aquí me faltó un cachito, aún y cuando tomé en cuenta la circunferencia, pues fue la interior, no la exterior. Y la exterior tiene no está exactamente igual, ya que tiene un espesor la pieza, entonces me faltó un pedacito. Y bueno, afortunadamente lo pude completar con otro cachito, aunque ya no van a quedar simétricas mis partes, pero bueno, me dio mucha flojera francamente volverla a hacer. Y a la parte de abajo también le agregué otras cintas de cartón o tiras de cartón, más que nada para que pareciera como escalonado. Corté un par de círculos en papel ilustración o cartoncillo
pegué ambos con pegamento blanco. Todo está unido con pegamento blanco. Y esta va a ser la base de mi cajita. Así también va a tener ese mismo efecto escalonado y se ve como más integrado del diseño, como parte del diseño. Así es como va tomando forma nuestra base de cartón. Y ahora voy a utilizar esta arcilla de secado al aire. Esta es de la marca Joby o Hobby, no sé cómo se pronuncie, pero es mi favorita. También necesitaremos aceite de bebé o cualquier aceite que tengan a la mano para untarnos en las manos y que no se nos pegue la arcilla, aunque de cualquier modo se va a pegar. Voy a hacer laminitas de 2 abatelenguas de espesor. Estoy utilizando un rodillo acrílico para aplanar mi arcilla, pero ustedes pueden utilizar alguno de madera que tengan. Cualquiera sirve, hasta alguna botella, tal vez un aerosol, que es más uniforme, le serviría para hacer estas laminitas. Corté un círculo un poco más grande de lo que es la tapa, ya que quiero que cubra las orillas de arriba, las cornisas, y que de cierto modo también alcance a dar la vuelta a la arcilla hacia el otro lado. Aquí pueden ver lo que quiero decir. Que quede justo ese doblez cubierto. Si de repente llegamos a estirar mucho la arcilla y se rompe, solamente tenemos que agregar un poquito más de arcilla para tapar esos hoyitos que se pueden llegar a hacer mientras estamos estirando la masa. Y ahora con mi abatelenguas voy a marcar esas líneas de división que previamente identificamos. Aquí estoy tratando de que el borde se vea menos marcado, que se vea más suavizado, así como ya se ve aquí. Y ahora voy a cortar una tirita. Estoy tratando de que quede derechita, por eso es que la estoy recortando con este cortador de arcilla, que en realidad viene siendo una navajota muy flexible. Y la voy a agregar a mi tapa del carrusel. Siempre que vayamos a agregar más arcilla, alguna que esté ya sea seca o todavía fresca, es bueno agregar también agua además del pegamento para que ayude a la fijación, a que se suavice un poco la que ya estaba y la integración sea mejor. Ahora voy a utilizar este molde. Este lo conseguí en Temu o Timu, me parece, y pues lo que voy a hacer es sacar precisamente la figura que tiene, que pareciera como una joya redonda con joyitas alrededor. Aquí ya tengo la primera. No me preocupó que quedara perfecta, francamente, ya que quiero que al final este joyerito tenga un efecto vintage. Y vamos a pegarla sobre nuestra arcilla. Aquí la arcilla afortunadamente todavía estaba fresca, entonces pues siento que más fácil que se adheriera. Y finalmente, para esa parte no simétrica que me quedó, recordarán que me dio flojera volver a trazar mi cornisa, entonces voy a agregar esta figura que pues creo que se adapta bastante bien de cualquier modo, es decir, fue un accidente feliz. Esperé a que secara, aunque no era necesario, francamente no tenía tiempo para trabajar inmediatamente, y pues aproveché para hacerle unas perforaciones y mediante unos clavitos agregar estas cuentas de madera. Voy a hacerlo en cada uno de los piquitos que dejé preparados, o bueno, como montes. Esto para precisamente pues enforzar o reforzar más la apariencia de un carrusel. Estoy utilizando este taladro manual, que es súper práctico para hacer orificios. Y para asegurarme de que quedaran bien fijas, voy a utilizar un poquito de plastilina epóxica. Esta la venden en las ferreterías o las papelerías. Y tomé un pedacito pequeño, lo revolví para que hiciera efecto, para que reaccionara la plastilina, y puse pedacitos en las partes que quiero que quede fija, que queden fijas mis cuentas. Esto va a ayudar a que no se despeguen fácilmente. También vamos a hacer caballitos de carrusel en miniatura. Estoy trazando en papel precisamente la forma de uno. Y vamos a necesitar al menos 8. Entonces no pienso
hacer a mano 8 caballitos miniatura, entonces voy a sacar un molde. Primero voy a hacer la figura en arcilla polimérica. Esto porque es más fácil obtener detalles finos en la arcilla polimérica que en la arcilla de secado al aire, por las características químicas que tienen. Y pues ya que tuve mi diseño, lo tracé sobre una lámina de 2 abatelenguas de espesor de arcilla polimérica. Y esto nos ayuda a tener una marca precisamente en nuestra arcilla, que es de referencia. Voy a cortar los excedentes con un X-Acto o cúter o bisturí. Hay varias maneras como se le conoce a esa herramienta. Y básicamente lo que hay que hacer ahora es tratar de remarcar todas las formas, que tenga un poquito de volumen, hacer más suaves los cortes para que no se vea tan tosco como se ve ahorita. Ahorita estoy marcando las patitas. Estoy acomodando su pelito. Con una tirita muy delgada estoy haciendo la correa. ¿Sí es correa? No, no se llama correa. Ah, rayos, yo sabía cómo se llama. Pero bueno, el chiste es que la estoy haciendo con tiritas muy delgaditas. Y finalmente dándole una pasada con alcohol etílico o alcohol isopropílico, que es el que tenía en la mano, simplemente para suavizar también esas rebabas de arcilla. Lo horneé para que endureciera. Con mucho cuidado retiré de mi tapita metálica, en el que lo puse para que fuera más fácil tanto modelarlo como cocinarlo. Y aquí ya tenemos nuestro molde. Bueno, no es molde, nuestra referencia. Ahora sí vamos a hacer el molde. Estoy utilizando un silicón especial para moldes precisamente, que pues tiene la característica de que solo mezclamos las dos diferentes partes de que se compone, que es el silicón y el endurecedor. Lo aplicamos sobre nuestra figura y esperamos unos 20 minutos, 30 minutos a lo más para que endurezca y tenemos listo nuestro molde. Aquí ya pasó el tiempo y obtuve un molde de mi figura. Agrego un poquito de aceite de bebé antes de ingresar la arcilla, antes de meter la arcilla, para que no se pegue tanto. Recortamos los excedentes de manera que quede plano, es decir, la arcilla quede al ras. Y aquí tenemos nuestra primera reproducción de nuestra figurita. Quedó bastante bien, creo que captó todos los detalles. Y ahora vamos a trabajar en el cuerpo de nuestra cajita, que es donde van a ir fijados todos nuestros caballitos. Voy a forrarla primero de arcilla de secado al aire, de la marca Joby, que les comentaba que es mi favorita. Y pues igual que hicimos con la tapa, es forrarlo, presionar, ponerle pegamento cuando vayamos a unirlo. Aquí le agrego un poquito de agua para que se hidrate y sea más fácil estirarla. Cortamos los excedentes con una navajita. Aquí me auxilio del cuerpo de la caja para que quede al ras. Y con mi abatelenguas voy a remarcar las líneas de referencia que marcamos previamente, que son las divisiones. Francamente ya no confié mucho en ellas, entonces lo hice a ojo. Y en cada una de esas líneas es que vamos a ubicar nuestro caballito o nuestros caballitos. Lo fijamos con pegamento blanco. Este es el pegamento escolar o también el de carpintero. Sirve bastante bien. Aquí estoy utilizando esta herramientita que es para esculpir y me ayuda mucho para afinar detalles y también para lograr que se fije a la arcilla, tratando de que no se deforme mi caballito. Ese es el gran reto aquí, evitar que se deforme nuestra figura, que es completamente fresca. Ahora estoy haciendo los postes de los que cuelgan los caballitos y aquí ya tengo todos mis caballitos fijados. Notarán que conforme se seca la arcilla se pueden hacer algunas grietas, que pueden ser o las grietas de unión o donde se parte la arcilla, debido a que esta arcilla encoge.
Si se fijan es base agua, entonces en cuanto empieza a perder humedad llegan a hacerse cuarteaduras, pero no se preocupen, podemos taparlas con la misma arcilla, así como si estuviéramos resanando una pared. Y ahora voy a usar más moldes. Quiero que lleve al pie del carrusel cierto adorno, digamos, que no se vea el escalón nada más, sino que tenga una figura más como barroca, digámoslo así. Entonces, afortunadamente soy una compradora compulsiva de herramientas de arte, y este molde de silicón lo tengo ya desde hace años, y si han visto otros de mis videos pues podrán ver que lo utilizo con frecuencia. No se adapta completamente a mi forma, entonces estoy recortando algunos excedentes. Empecé con quitarle la parte de arriba, y para la parte de la mitad también voy a cortar, la parte de abajo voy a cortar también, voy a dejarlo a la mitad. Tiene como un margencito, entonces voy a dejar medio margen para que quepa precisamente en el área que quiero cubrir, que es esa área escalonada que hicimos. Agregamos igualmente nuestra pieza sacada del molde con pegamento. Todo el tiempo nos vamos a estar auxiliando de agua para hidratar nuestra arcilla y que sea más fácil modelarla. Y ese chinito que corté, o ese adornito que corté, queda perfecto para la tapa. Entonces es ahí donde lo coloqué. Ahora voy a hacer una tirita, y esa tirita va a ser el borde de del cuerpo de nuestra caja. Cortamos los excedentes, ya sea con una navajita, con un cúter. Lo importante es tratar de ir al borde y de no dañar las otras figuras que posiblemente estén todavía frescas. Utilizamos nuestras manos para integrar las capas de arcilla. El agua, como les decía, va a ser nuestro gran aliado. Y voy a agregar más adornitos que saqué con moldes que compré igualmente en Temu, que afortunadamente son pequeños y las formas se adaptan a los espacios que tengo que cubrir. Aquí ya tenemos lista nuestra base, y también agregué esos mismos adornitos a la tapa. Son exactamente los mismos moldes. Utilizo nuevamente la plastilina epóxica para tapar mis cuentitas. Sentí que esa cabeza de clavo es demasiado vistosa y no quiero que se vea en mi diseño, entonces le tapé la cabeza a todas mis cuentas. Ahora voy a utilizar una laminita de arcilla, igualmente de 2 abatelenguas de espesor. Esa va a ser la norma durante todo el proyecto. Son 2 abatelenguas de espesor para cubrir el interior. Si se fijan, ahorita está muy feo, se ve ahí la pieza de cartón e incluso también pues el cartón mismo del tubo. Entonces pues voy a taparlo con arcilla, y la intención es integrar la arcilla en las paredes del cartón o del tubo de cartón, de manera que no se vea, que no se distinga que son una sola misma, al contrario, que no se distinga que son 2 piezas o 2 materiales diferentes. Obviamente por los tonos se nota, pero que al tacto se sienta homogéneo. Ahora voy a cubrir todo con gesso. Este es un imprimador acrílico. Pueden usar también pintura blanca, funciona muy bien como un imprimador. Pero pues yo tengo este gesso, que si se fijan es 1 litro, que compré hace ya algunos años, entonces debo de usarlo antes de que sea completamente inusable. Ahora voy a utilizar pinturas acrílicas para decorar mi caja. Si se fijan, voy a utilizar básicamente rojo, azul y dorado. Aquí pueden ver ahí unas manitas. Digamos que no era la única persona trabajando en esta mesa. Estoy tratando de que mi color rojo quede también un poco deslavado, entonces agregué un poco de blanco. El azul no tuve tanto problema, ya que así era el tono natural del tubo que compré, del tubo de pintura que compré. Y empecé a aplicar en varias partes.
En algunas lo que hice fue ponerme poquita pintura en el dedo y pasarlo por encima de las piezas para precisamente resaltar todos los relieves que tiene. Combiné en todo mi joyerito tanto los colores rojo como azul y el dorado. Aquí también le puse tonos blancos, esto porque posteriormente hice lo mismo pero con el dorado sobre esta misma zona. Estoy pintando ahora mis caballitos, que déjenme decirles que fue muy tardado. Al final el resultado me encantó, pero sí, esa es la parte creo que fue más tediosa para mí, ya que son 8 diferentes caballitos que hay que pintar iguales, entonces ya después del tercero ya no es tan divertido. El interior también lo pinté, esperé un par de horas a que secara completamente la pintura y apliqué esta acuarela líquida en tono ocre para darle un efecto de antiguo. Les recomiendo que lo hagan sobre un plástico porque limpiar esto fue muy doloroso. Si se llegan a pasar un poquito en el tono o en la cantidad, pueden retirarlo con un paño, no hay problema, o con un papelito, una toallita, lo que sea. El chiste es que no hay que presionar demasiado fuerte para no llevarnos el color y para proteger el color precisamente y que no esté soltando o embarrando en todos lados que lo pongamos. Vamos a aplicar un par de capas de barniz. Yo utilicé uno que es base agua, que me encantó, la verdad. Quedó se ve bastante gruesa la capa y brillante. Y ahora para el interior voy a recortar un pedazo de este tubo de Gatorade. Bueno, es un bote. Y lo recorté de acuerdo a mi circunferencia interna, ya que quiero que ahí embone la tapa. Voy a lijarlo un poco para que se adhieran los materiales que voy a utilizar, que pues básicamente es esta cinta de embalaje, que ya trae un pegamento y que solamente hay que aplicar un poquito de agua con un pincel para que reaccione. Lo utilicé para forrar todo mi tubo, especialmente el punto de unión. Aquí ya está prácticamente forrado. Lo más importante es el interior. Y del exterior las orillas son las que es importante que queden cubiertas completamente. Una vez que forré mi tubito, también le apliqué todo el tratamiento, lo pinté, lo envejecí, lo barnicé y lo fijé. Y aquí ya tenemos listo nuestro joyerito, que puede ser o un joyerito o un dulcerito, lo que ustedes quieran. Y la ventaja es que la tapa se atora, embona perfecto, entonces no hay riesgo de que se caiga mientras lo estén manipulando. Me gustó mucho el resultado, la paleta de colores me encantó y el efecto vintage o antiguo que logramos con la acuarela oscura, sí, creo que logra su cometido. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video tutorial. Fue mucho de reciclaje, mucho de esculpido, tanto a mano como utilizando moldes. Y pues bueno, déjenme un comentario, denme un like, compartan y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.